Buenas tardes. ¿Qué tal el ánimo? Bueno, para empezar, antes de empezar, yo quiero decir que yo creo un Dios que vendrá en un abrir y cerrar de ojos. Y el Dios al cual yo creo, yo sé que en un abrir y cerrar de ojos, si puede venir, puede hacer grandísimas cosas. Así que todavía queda un buen tiempo, Dios tiene grandes cosas para nosotros. Nuestro propósito acá es que se pueda comprender de una manera consciente de la esfera de la sociedad de leyes. ¿Qué comporta? ¿Qué puede ofrecernos? ¿Cuáles son sus límites? ¿Hasta dónde nos puede llevar? ¿Y de qué manera nos puede empoderar? ¿En qué sentido? Como titulé nuestro tema, el derecho como institución rectora de la sociedad civil. El derecho. ¿Por qué hablamos del derecho si el monte se llama leyes? Porque no puede existir un derecho, o sea, no puede existir una ley sin un derecho. ¿En virtud de qué? De que nosotros somos seres primitivos. Somos seres primitivos y lo demostró Adán cuando pecó en el jardín del Edén. ¿En qué sentido? Nosotros queremos vivir de acuerdo a nuestros deseos. Nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a disfrutar lo que nosotros queremos sentir. Y esa no es la forma en la cual Dios quiere que nosotros nos comportemos. Y si lo hacemos de esa manera, vamos a herir a otras personas. En el jardín del Edén, Adán hirió al Señor. Pero nosotros como sociedad, cuando actuamos conforme a nuestros deseos, no tan solo podemos herir a Dios, sino podemos herir a nuestros compañeros, a nuestros hermanos en sociedad. Por eso es necesario que nosotros renunciemos a nuestro derecho de vivir como hombres primitivos y le entreguemos a un Estado rector nuestra libertad. Es algo que a veces me gusta compartirlo. O sea, muchos de nosotros estamos aquí y no saben que ya ustedes antes de nacer ya le habían entregado al Estado su libertad. Aquí nadie nació y dijo, yo me quiero regir por un ordenamiento jurídico, o alguien lo hizo. Nadie. O sea, nosotros nacimos e inmediatamente... fuimos concebidos e inmediatamente fuimos incorporados ante múltiples ordenamientos jurídicos. Es decir, cita el Código de Procedimiento Civil que se tendrá como nacido aquel que ya ha sido concebido. Es decir, desde el vientre de nuestra madre, así como el Señor nos llamó y nos formó, así también el derecho nos reconoce. Fíjense lo interesante, ¿ok? Tan solo con el simple hecho, aquí cuántos, alcen sus manos, cuántos tienen teléfonos móviles, celulares. ¿Ok? ¿Cuántos tienen carros particulares? ¿Quiénes usan el metro? ¿Ok? ¿Quiénes tienen su propia casa? ¿Quiénes viven alquilados? ¿Ok? De esa forma, cada uno de nosotros estamos, los que levantaron su mano en múltiples oportunidades, se encuentran sujetos a múltiples ordenamientos jurídicos. Es decir, ustedes no pueden actuar conforme a su voluntad, le dice actuar. O sea, yo tengo mi carro y yo sé que esta dirección es hacia el norte. No, bueno, hoy me dio la gana de ir por el sur, pues. ¿Por qué? Porque yo soy un hombre libre, pues. Yo nací libre y yo muero libre. No. O sea, nosotros renunciamos a nuestro derecho para poder vivir en sociedad. Por eso el nombre se titula El derecho como institución rectora de la sociedad civil. ¿Por qué sociedad civil? Si nosotros queremos y deseamos vivir en una sociedad civil, es necesario que cada uno de nosotros tenga esa renuncia consciente. ¿Por qué digo la palabra consciente? Porque todavía existen ciudadanos que no tienen conciencia sobre los derechos. Y no tan solo sobre los propios, sino sobre los ajenos. Y ahí es cuando se cometen los hechos punibles. ¿Qué es el derecho? Dice el vocablo, directum, significa lo que está conforme a la regla. Se entiende por derecho el conjunto de normas jurídicas que han sido creadas o promulgadas. ¿Por quién? Por una autoridad que en este caso nuestro derecho venezolano le da por origen a la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Vamos a ahondar un poco también en eso. Porque ¿alguien me puede decir por qué la Asamblea Nacional es el órgano facultado para promulgar leyes? Cuerpo legislativo. ¿Y cuál es la función del cuerpo legislativo? ¿En función de qué? Del desarrollo del Estado. Ok. ¿Y cuál es la razón de ello? La mejor convivencia social.
Ok. ¿O alguna otra persona quiere intervenir? ¿Por qué la Asamblea Nacional promulga las leyes? Ok. La Asamblea Nacional promulga las leyes porque ellos son elegidos por el voto directo. En este sentido, existen curules, es decir, puestos, y cada uno de esos puestos están divididos por sectores regionales y nacionales, es decir, por el sector San Bernardino, por la parroquia Sarría, ejemplo, existen 2 diputados en la Asamblea Nacional. Los ciudadanos que habitan en este sector le han delegado a esa persona, ejemplo, José Daniel Linares, la potestad de que esa persona diga ante todo su cuerpo legislativo cuál es la voluntad de él en representación a los 10.000 ciudadanos que hacen vida en esta parroquia. Es decir, ese es el motivo por los cuales la Asamblea Nacional es el órgano constitucional para emanar leyes. ¿Por qué? Porque han sido facultados por la población para que en su nombre puedan emanar leyes. Por eso es cuando existía la diferencia recientemente con la jurisprudencia que emanó el Tribunal Supremo de Justicia, en el cual decía que se subrogaba en las funciones de la Asamblea Nacional. Hubo una discrepancia y el mismo Tribunal Supremo de Justicia declinó o dejó sin efecto uno de esos pronunciamientos, porque en virtud, por carácter constitucional, simplemente deben ser personas elegidas por el voto directo quienes puedan emanar leyes. Por eso volvemos al tema. Son conjuntos de leyes que tienen carácter coercitivo, es decir, nadie puede promulgar una ley y decir, bueno, esa ley yo no la quiero cumplir, pues. O sea, yo entro dentro de la esfera de aplicación de esa norma, pero no tengo la voluntad de cumplirla. No, una vez que la ley haya sido promulgada, debe ser de ejecución obligatoria para todos aquellos que se encuentren inmersos dentro de esa esfera de aplicación de ese ordenamiento jurídico. Con relación a la historia del derecho, es necesario que para que hablemos de derecho, de leyes, conozcamos pues de dónde vienen esos principios tan fundamentales. Ya mi socio, compañero, líder y pastor Jesús ya comentó el origen bíblico del derecho, las leyes. Sin embargo, es necesario que podamos conocer también cuál es la historia y la relevancia jurídica y política que ha tenido el desarrollo en todas las fases desde la creación del derecho hasta la actualidad. Podemos de una manera muy somera indicar, por ejemplo, en Egipto. En Egipto se constituyó por primera vez el derecho propiamente dicho. ¿Por qué? Porque referíamos en la antigüedad, los hombres primitivos se regían bajo sus normas. Eran hombres nómadas, ellos se regían bajo lo que su voluntad dijera. Es decir, una persona de esta tribu iba y secuestraba 7 mujeres de allá, las metía en su casa y esas mujeres no las sacaba a nadie. Porque no existía derecho, no existía nada que pudiera corregir el comportamiento humano de otra persona. En el derecho Egipto fue cuando se comienzan a civilizar en cuanto a las normas y ordenamientos jurídicos. El faraón era considerado como un dios viviente, en el sentido de que el faraón era la presencia de una autoridad superior en la tierra. ¿Qué sucede? El faraón instituyó una ley que decía que nadie podía someterse a una voluntad propia, es decir, de él, si esa voluntad era contraria a la ley. Pero ¿qué sucedía? Se empezó esa corrupción en el sentido de que antes de él indicar algo, lo promulgaba en una ley, posteriormente lo ejecutaba. Y bueno, se ve lo que es esa concupiscencia del hombre que siempre ha buscado la manera para poder destruir lo que en un principio con buenas intenciones se ha creado. En la China, ejemplo, existieron las reglas de Zhou. ¿En qué sentido? Esas eran las reglas que dieron por origen, en principio, de que la mujer no era una persona, sino un objeto. Es decir, la mujer era un objeto que estaba a la disposición, en principio, de su padre, al casarse de su esposo y posterior a la muerte del esposo, de sus hijos. Si una mujer no tenía padre, no tenía esposo y no tenía hijo, era digna de muerte. En esa ley se instituyó eso. Con relación al patrimonio, se empezaron a tener propiedades, porque en el derecho egipto todas las propiedades eran de faraón, nadie tenía propiedades, o sea, nadie podía atribuirse a la propiedad de algo. En la India, el código de Manu, allí se implantó lo que se conoce como la ley del talión, en el sentido de que cualquier persona que se considerara víctima de la comisión de un hecho punible, que en ese tiempo le decían crímenes, delitos,
y eran instituidos no por normas, sino por principios morales, en el sentido de que si yo consideraba que si la hermana me tropezaba, ella era digna de muerte, pues yo lo presentaba ante un quórum y si ellos decían sí, sí es digna de muerte, pues por ese simple hecho su muerte pues procedía a derecho. En Babilonia se instauró el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi fue quien desarrolló la ley del talión. Si usted me pisa, yo la piso. Si usted me agrede, yo la agredo. Y se dio el carácter legal y de allí es donde nace la ley del talión. Del mismo modo, en el derecho romano es donde se instituyen los jueces y magistrados. Ahí ya existe el pretorio. ¿Qué es el pretorio? Vamos a simularlos. En la anterior lámina lo vamos a ver. Es ese quórum donde muchos hombres se sentaban alrededor y había un hombre que era el ponente. En ese sentido se exponían en esos lugares los casos que eran necesarios que el pueblo conociera. Y si el pueblo dictaminaba en contra o a favor, eso era lo que ellos determinaban como ley. Del mismo modo, en el derecho bizantino, es lo que en el derecho bizantino ya nos situamos después de Cristo. Una vez que el imperio romano cae, se divide el imperio romano en imperio romano y de imperio bizantino. En el imperio bizantino se tomaron todas las costumbres que no eran propias del derecho romano. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el imperio romano tomó más del 60% de la población humana que cuando el imperio romano estuvo en su mayor auge existía en el mundo. El 60% de la población humana estuvo bajo el imperio romano. Una vez que el imperio romano es derrotado por los salvajes, que en esa época se denominaban los vikingos, queda el imperio romano y a su vez quedan todas aquellas personas que fueron conquistadas por el imperio romano, que a su vez tenían su deseo de poder instituir aquello que en principio ellos creyeron y adecuarlo a las normas romanas. Por eso se le denomina el derecho bizantino. Pero gracias al Señor primeramente, en el año 1789 se estableció lo que se conoce como la Revolución Francesa. ¿Qué sucedió en esa época? Es algo sumamente importante para todo aquel que conozca el derecho, porque en la Revolución Francesa es lo que se conoce en la historia como la era industrial. En la Revolución Francesa, las mujeres dejan de ser definitivamente objetos. Pasan a tener derecho a voto y son consideradas como parte relevante en la sociedad. Aparte de eso, se constituye por primera vez en el mundo un estado democrático, en el sentido de que es elegido a través de la población y fue elegido a través de una Asamblea Nacional Constituyente, que es la institución que en la actualidad, en esta fecha, acaba de ser elegida pues por parte de la población. Pasa a la lámina, por favor. Ok, eso es lo que me refería al pretorio, y la imagen que vemos al lado era lo que establecía el imperio romano a través de la Inquisición, que se establecieron muchas normas en el derecho bizantino, que se tenían las normas que por costumbre traían los imperios conquistados juntos o mezclados con el imperio romano. Ok, aquí tenemos el vocablo de la palabra ley, proviene del latín lex, es una disposición que tiene como fin o carácter regir el comportamiento humano, en razón de que lo que ya previamente le expliqué, el ser humano tiene por sí el derecho la necesidad de comportarse de acuerdo a su voluntad le manifieste. Es por ello que es necesario pues que exista un ordenamiento jurídico que salvaguarde los derechos de todos aquellos que no piensan tal como esa persona puede pensar. Son emanados por una autoridad, que en este caso es el Congreso, la Asamblea Nacional, bien como fue representada en la lámina. Ok, esto es sumamente importante, las ramas del derecho. Fíjense algo, existe el derecho nacional y el derecho internacional. ¿En qué sentido? El derecho nacional se divide en el derecho público y en el derecho privado. El derecho público tenemos el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho penal, procesal y tributario. Dice derecho financiero, pero el derecho financiero está sumergido en lo que se conoce como el derecho mercantil en nuestra legislación venezolana. En el derecho privado tenemos el derecho civil, el derecho mercantil, laboral, agrario y familia. Vamos a ahondar un poco en cada uno de ellos. El derecho constitucional es el derecho que cada uno de nosotros tenemos por el simple hecho de ser ciudadanos de un determinado territorio.
esos derechos son irrenunciables. ¿En qué sentido? El artículo 2 de nuestra Carta Magna establece: Venezuela se constituye un Estado social, democrático, que propugna como valores superiores la vida, la libertad, la igualdad y la justicia. Ninguno de esos valores usted puede renunciarlo. O sea, usted no puede decir en un hospital: mire, yo renuncio al derecho a la vida, por favor mátenme. No, eso en Venezuela no está permitido porque es contraria a la Constitución, a diferencia que en el Reino de España, que sí es válido lo que se conoce como la eutanasia, que es la muerte permitida. En Venezuela no se permite, y la razón es fundamental, en virtud de que en la Constitución, en el artículo 2, establece que se va a salvaguardar siempre el derecho a la vida, la justicia. O sea, usted nunca se puede someter a un proceso y decir: mire, yo no quiero justicia, o sea, condéneme de una vez, sí, yo lo maté, o sea, eso no hay que hacer más nada, yo lo maté. O sea, eso no se puede. Siempre es necesario que se establezca un proceso y se determine la culpabilidad de una persona, bien sea que su voluntad y su manifestación desde un principio sea que esa persona siempre fue el culpable. El derecho administrativo es el derecho que rige el comportamiento del Estado frente a nosotros como administrados. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos administrados del Estado. Nosotros creemos que somos dueños de nuestras propiedades, pero es falso, pues. A nivel de derecho, el Estado tiene dominio absoluto sobre cada una de nuestras pertenencias, en virtud de que cada una de nuestras pertenencias está regida en un ordenamiento jurídico y a la voluntad de un pueblo legislador. Al momento que las legislaciones cambien y varíen, nuestros derechos pueden ser conculcados. El derecho penal. El derecho penal es una rama del derecho público que rige de oficio. ¿Por qué de oficio? Porque el derecho penal abarca, sin necesidad de una denuncia, la intervención del Estado en un determinado proceso. El derecho tributario es la relación procesal que existe entre el Estado y nosotros como administrados cuando tenemos una obligación tributaria. ¿En qué sentido? Cada uno de nosotros, al hacer una compra, al momento de nosotros hacer una compra, tenemos dos obligaciones. En principio, con la empresa, con la tienda con la cual nosotros estamos negociando, y al mismo modo estamos teniendo una obligación subsidiaria con el Estado, ya que nosotros estamos pagándole al Estado el 12% en el IVA. ¿Para qué? Para que ellos garanticen a nosotros ese mecanismo, que nosotros podamos ir y podamos comprar, que nosotros podamos ir y podamos conseguir. Eso se paga a través del 12% que ha estipulado la ley, y eso tiene un derecho que es el derecho tributario. En el derecho privado tenemos las relaciones privadas, en el cual el Estado no va a inmiscuirse si no es a solicitud de una de las partes. En ese caso tenemos el derecho civil, mercantil, laboral, agrario y familia. ¿En qué sentido? El Estado nunca se va a inmiscuir en que si usted quiere o no quiere continuar con la patria potestad de su hijo. Si usted no hace una solicitud formal ante un tribunal de protección del niño, niña y adolescente, el Estado nunca se va a inmiscuir en su relación filial, bien sea con su hijo o con cualquier persona que esté bajo su custodia. Del mismo modo, existe el derecho internacional. ¿Qué quiere decir el derecho internacional? Nosotros como Estado, cuando digo Estado es porque cada uno de nosotros formamos parte, como sociedad también formamos parte de un Estado, y estamos siendo representados por una persona que tiene cualidad de presidente, y esa persona a través ha delegado en otra persona, que es el ministro de Relaciones Exteriores, nuestra representación frente al mundo. Esa persona ejerce lo que se conoce como el derecho internacional público, es decir, son las relaciones que tiene nuestro Estado con otros Estados, y esas relaciones se rigen a través de un derecho, a través de unos estatutos y principios internacionales. También existe el derecho internacional privado. ¿Qué es el derecho internacional privado? ¿Cómo es su nombre, hermano? Wilmer. Supongamos que el hermano Wilmer es nacido en el Reino de España. Él nació, estudió allá, se casó allá. Pero resulta que él posteriormente se viene a vivir a Venezuela. Él aquí se casa con otra persona sin disolver el vínculo que él tenía en España. Su primera esposa, su única esposa, porque el vínculo que tiene aquí no debería haberse consumado, ya que él tiene una relación con anterioridad en otro estado, tiene conocimiento de esa relación matrimonial. Pregunto yo, ¿esa relación en Venezuela será válida ante el derecho internacional privado? La respuesta es exacta, no es válida. ¿Cómo podría accionar esa esposa del señor Wilmer en España? A través de lo que
Las relaciones internacionales han denominado como derecho internacional privado. Debería interponer un libelo de demanda e introducirlo a través de su tribunal familiar, a través de la Corte Suprema de Justicia de ese país, porque no se llama Tribunal Supremo de Justicia, solicitar el enjuiciamiento de esa persona y solicitar que el matrimonio que él interpuso aquí quede sin efecto, ya que no cumplió con los requisitos que son válidos en nuestro país, porque para ustedes casarse aquí el único requisito que le exigen es ser mayor de edad y no tener vínculos anteriores. Entonces, si él no reunió esos requisitos, el derecho internacional privado, como ejemplo, regula ese tipo de instituciones. ¿Qué es un delito? Vamos a ver quién me ayuda. ¿Qué es un delito? ¿Qué es un delito? ¿Pueden alzar la mano para...? Dígame. Ok. ¿Otra persona? ¿Qué es un delito? Es una transgresión que merece un castigo. Infringir la ley. ¿Cómo? Violentar la ley. Ok. Bueno, vamos a ahondar un poco sobre eso. Efectivamente, esas son características del delito. Pero analicemos realmente qué es el delito. El derecho ha definido el delito como una acción típica, antijurídica y culpable. Esto suena un poco raro, pero estos son los elementos propios de un delito. ¿Por qué? Resulta que yo estoy haciendo mi exposición en este modo y tumbo el moderador acá y le cae a la hermana en la pierna y resulta que ella tiene diabetes, empieza a desangrar, si no ha salido a la puerta y ya murió. Que Dios me la guarde, claro. Ejemplo, ¿yo soy culpable del delito de homicidio? Pregunto. ¿Sí? ¿Quiénes dicen que sí? Levanten su mano. Ustedes me llevan preso. Ok, ¿quiénes consideran que soy inocente? Ok, ¿quién me dice por qué soy inocente? ¿Un accidente? ¿Por qué? No quebranté una ley. Ya va, el hermano dice no quebranté una ley. Efectivamente dice el artículo 405 del Código Penal, el que intencionalmente le quite la vida a otro será penado con pena de prisión. Ok. Yo quité la vida de una persona, ¿soy o no soy culpable? Ok. Preso, dice usted. Ok. Bueno, exactamente, fue un delito no intencional. Para que un delito sea determinado delito, como lo dice la lámina, requiere intención de quebrantar la norma. ¿Por qué? Porque existen delitos culposos. Ahora bien, expliquemos un poco qué es la acción típica. La acción típica es cuando usted realiza algo que efectivamente la norma dice que no tiene que hacerlo. Antijurídica, ¿qué es? Cuando usted está en conocimiento que dice en una normativa, el que despoje violentamente a una persona de sus pertenencias será reo de tal y a tal pena. Y usted voluntariamente lo hace. ¿Ok? ¿Qué significa culpabilidad o qué significa ser culpable? Es cuando el Estado puede hacerle a usted un juicio de reproche. ¿Qué significa eso? Cuando el Estado le puede decir a usted, ¿qué edad tiene usted? Ejemplo, 40 años. Ok, usted no sabe que en 40 años nunca ha escuchado que nadie le puede robar sus pertenencias a alguien. No, yo desconocía. Bueno, el Código Penal establece que nadie puede ser declarado inocente por culpa de su desconocimiento de la norma. Por la ignorancia de la ley no es excusa de su incumplimiento. Gracias, doctora. Asimismo, ok, vamos a los delitos culposos. ¿Qué son los delitos culposos? Es cuando por negligencia, imprudencia o impericia o falta de conocimiento de los reglamentos o las normas, nosotros nos inmiscuimos en un hecho punible. ¿Por qué? O sea, ¿por qué nosotros nos hemos determinado la obligación de explicar esto? Porque el derecho penal es la única rama del derecho en el cual nosotros sin intención nos podemos inmiscuir en ella. O sea, todos aquí estamos propensos a cometer delitos, con o sin intención.
Y por eso es necesario que nosotros en este monte podamos determinar cuando estamos a punto de ser culpables, o sea, culpables no, cuando estamos a punto de quebrantar un ordenamiento jurídico, de qué forma lo hacemos y de qué forma no lo hacemos. Y esa es la intención de la demostración de cuando estamos inmersos o no estamos inmersos en la comisión de un hecho punible. Ahora volvamos a lo que explicábamos. ¿Qué es la imprudencia? ¿Quién me puede decir qué es la imprudencia? Decir algo fuera de lugar. ¿Cómo? Decir o hacer. Ok. Ok. Pregunto, ¿qué es la negligencia? ¿Cómo? Esa es la respuesta. Negligencia es no hacer lo que se debe hacer. Imprudencia es hacer lo que no debes hacer. ¿Qué es la impericia? Es no tener la capacidad para hacerlo. Es cuando tú asumes hacer algo que tú no estás facultado para hacerlo. Ejemplo, ahorita, no sé, yo voy saliendo y un amigo me dice, mira, vale, me está botando la liga el carro de los frenos. Ven, vale, que yo eso conozco. Vengo, le saco la rueda, le muevo la válvula de la liga del freno, le digo, frena, frenó, sí, bueno, dale. Y le reventé la guaya del freno, hermano. Bajando aquí, llegando a la avenida Andrés Bello, bueno, la desgracia. Eso es actuar con impericia. O sea, yo no estoy facultado para poder inmiscuirme en algo que yo desconozco. Y ese desconocimiento me hace a mí culpable de un delito. Es por eso importante que nosotros seamos objetivos en nuestros comportamientos, que sepamos que debemos ser prudentes y que debemos comportarnos de una manera correcta para no ser reos de un delito. ¿Qué significa reo? Culpable de un delito. Con la evolución que estamos teniendo como mundo, también se hace imprescindible que hablemos que son crímenes de lesa humanidad. El artículo 7 del Estatuto de Roma establece como crímenes de lesa humanidad el genocidio. ¿Alguien sabe qué es el genocidio? Homicidio en gran cantidad. Multitud de gente muerta. Ok. El genocidio es el homicidio en grandes cantidades, pero por algún tema, bien sea político, racial o con algún distinto que no sea el simple hecho de darle muerte a una persona. Ok, el exterminio. ¿Qué entienden ustedes por exterminio? Acabar con todo. Pero fíjense algo, el Estatuto de Roma fijó el exterminio como la acción que realiza un Estado. Todos estos delitos son realizados por un Estado, no por una persona. O sea, si viene una persona y agarra una bomba atómica y la lanzó en X país y lo destruyó por completo, no es culpable de ninguno de estos delitos. O sea, estos delitos son con el sujeto activo, es decir, que quien lo realiza es el Estado, es decir, es un país, un gobernante, nunca una persona natural. El exterminio es cuando un Estado, con intención de acabar con una población, le priva de los elementos básicos para subsistir. Es decir, el día de mañana un gobernante aquí en Venezuela dijo, bueno, a Barinas no entra más comida, se bloquea el agua y se bloquea la luz. Se bloquean las entradas y las salidas y de ahí no sale nadie. Esa gente se muere de hambre. Eso es un exterminio. El traslado forzoso de población. A simple ejemplo, pues, más allá de eso nada. En finales del año 2015 hubo una situación entre Colombia y Venezuela. Los ciudadanos de origen colombiano que se encontraban en la frontera, específicamente en Táchira, ocurrió una situación. A través de un componente de la Fuerza Armada Nacional fueron sacados del territorio venezolano. Cuando un ciudadano de nacionalidad extranjera se encuentra en un país, esa persona es representante o embajador de ese país en ese territorio. A esa persona se le debe tener el mismo respeto que se le tiene a un ciudadano de alto nivel, como por ejemplo un embajador. Si tú vas a sacar de tu territorio a esa persona, debes hacerlo a través de una embajada, con los nombres, identificación y darle un lapso de salida del país. ¿Qué sucedió en ese hecho? Pues bueno, lamentablemente se fijó una salida y se le dieron 24 horas. Pues tenían que salir o eran derrumbadas sus casas.
y existe una denuncia en la Corte Penal Internacional contra el presidente de la República y está sustanciada por ese delito, pues, algo que es preocupante, pues es bastante preocupante. El crimen del apartheid. El crimen del apartheid es el crimen que vivió Sudáfrica cuando Mandela surgió en ese país como, por decirlo, prócer. Es decir, el apartheid significa cuando por origen racial una sociedad civil es apartada de tal modo que no es considerada persona. Es decir, no tienes derecho al estudio, no tienes derecho a la alimentación y estás totalmente excluido de lo que sucede o acontece en ese territorio. El Jus Cogens. ¿Alguien conoce qué es el Jus Cogens? Ok, eso es bastante importante. Supongamos que en la actualidad con la situación política que tenemos en el país, la Asamblea Nacional Constituyente promueve el nuevo Código Orgánico Procesal Penal y el Código Penal y dice que es válido que una persona reuniendo tales y tales requisitos le quite la vida a otra. Que es válido que una persona con deseos sexuales pueda tener una mujer y tenerla por la fuerza, pues. Y que también es válido que una persona pueda apresar a otra y venderla a un territorio extranjero o venderla o tenerla como esclava. ¿Ustedes creerían que eso está acorde, aparte, o sea, bien sea que no es algo sensato, pero ustedes creerían que esa ley sería justa? Ok, fíjense algo, el Jus Cogens es algo bastante importante. ¿Por qué? Porque el Jus Cogens es el derecho de gentes. ¿Qué significa eso? No es necesario que en un ordenamiento jurídico esté previsto que una persona no puede matar a otra. ¿Por qué? Porque la población, o sea, es algo que la población mundial hace juicio de reproche. Dice específicamente, se encuentra situado por encima de los tratados internacionales. Son prohibiciones que reflejan el sentimiento de la humanidad. O sea, la humanidad hace 300 años, de manera universal, abolió la esclavitud. En ningún ordenamiento jurídico, en ningún país es viable que exista un ordenamiento legal que faculte o autorice la esclavitud. Ok, esto a modo técnico, por así decirlo. Cuando ustedes conocen la comisión de un hecho punible, ¿cómo se acciona? Es decir, existen tres modos de proceder. Los modos de proceder son las accionantes que tiene el Estado frente a la comisión de un hecho punible. La primera es de oficio, al tener la noticia del crimen. Ejemplo, cuando un funcionario policial pasa y ve a una persona, herida, fallecida, etcétera, él inicia por sí mismo la investigación sin un denunciante. Ok, ¿qué es la denuncia? La denuncia es ese acto verbal y escrito. Verbal e indeterminado. ¿Por qué? Porque yo digo, mire, yo vengo a denunciar ante una subdelegación policial, ante la sede del Ministerio Público, que una persona con características de 1,50 m, robusto, me lanzó una piedra y me la pegó en la pierna. Ok, te recepcionan la denuncia e inician una investigación. Del mismo modo, el Estado puede tener conocimiento de un hecho punible a través de una querella. ¿Qué es una querella? Es un documento escrito y formal y determinado. Es decir, tú cuando te diriges a un tribunal y le dices, el ciudadano Wilmer me lesionó a mí dándome una patada en el estómago, yo lo denuncio a él formalmente ante un tribunal. ¿Cómo lo hago? De manera escrita y a través de una forma determinada, nombre y apellido. ¿Quiénes son los sujetos procesales? La víctima y el acusado. La víctima es aquella persona que es directamente ofendida por la comisión de un hecho punible. ¿Cuántos aquí han sido víctimas de la comisión de un hecho punible? Una sola persona. 2, 3. Bueno, al resto lo seguirá protegiendo nuestro Señor. Amén. Ok, fíjense algo. La víctima es una persona que ha sido directamente ofendida por una persona que quebrantó una norma jurídica. La víctima tiene un carácter constitucional y un carácter legal de resguardo. ¿Qué quiere decir eso? El Estado ha protegido constitucional y legalmente a la víctima. Es decir, la víctima tiene derecho a denunciar, la víctima tiene derecho a saber cómo se mantiene el proceso, la víctima tiene derecho a solicitar diligencias de investigación en el caso de que la denuncia o el proceso se encuentre ante un fiscal del Ministerio Público o ante un tribunal. El acusado es aquella persona que ha sido señalada por la comisión de un hecho punible. Pero ¿qué pasa? Existen varias facetas dentro de la misma persona. Al momento en que dicen, el ciudadano Jesús Rafael Arroyo, él me robó el celular.
A él lo presentan ante un tribunal y tiene la cualidad de investigado. Posteriormente el Ministerio Público emite un acto conclusivo, que son las opiniones que hace el Ministerio Público frente a un hecho. Dice, bueno, yo considero que es inocente y emite un sobreseimiento, que es decir, la extinción de la acción penal. O dice, él es culpable y emite una acusación donde lo señala formalmente de qué manera, cómo y cuándo realizó el hecho punible. Entonces, ¿qué sucede? Si una persona es acusada, pasa a denominarse acusado. Pero previo a eso también hay una figura que se denomina como imputado. Es cuando tú has sido directamente señalado por el Ministerio Público que fuiste perpetrador de un hecho punible. Son varias facetas que es necesario que ustedes conozcan para que al momento en el que ustedes deseen, escuchen o tengan acceso a una denominada información, ustedes sepan de qué se está hablando. El Ministerio Público y la Defensa Pública. El Ministerio Público es el órgano del poder público que se encuentra dentro del poder moral, junto con la Procuraduría General de la República, junto con la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República. La función del Ministerio Público es probar y hacer constar las comisiones de los hechos punibles, es velar por la seguridad de todos los ciudadanos. ¿En qué sentido? Él corrige y dirige las funciones, las actuaciones de los funcionarios policiales. Es decir, el Ministerio Público garantiza la tutela de nuestros derechos frente a cualquier órgano del Estado. La Defensa Pública es la institución que tiene como fin garantizarle a cualquier sujeto que esté siendo procesado por una causa penal la debida asistencia frente a los derechos que se le pudieran conculcar ante un tribunal o ante una fiscalía del Ministerio Público. Jurisdicción especial, jurisdicción penal especial. Violencia contra la mujer. ¿Alguien conoce sobre la violencia contra la mujer? Nadie conoce sobre la violencia contra la mujer. Fíjense algo, al compañero. La violencia contra la mujer es una jurisdicción penal especial. ¿Por qué? Porque se requiere de jueces especializados, en el sentido de que si yo soy juez de control y vengo conociendo 20, 30, 40 homicidios, 2 violaciones, 40, no sé, robos, y me llega una persona, mire, es que yo quiero denunciar que mi esposo anoche me jaló el cabello. Mire, mujer, váyase para su casa, váyase a dormir, chico. Tengo demasiadas cosas importantes que hacer. Eso, durante mucho tiempo, fueron las mujeres víctimas de esa situación. Es por eso que el Estado creó tribunales y fiscalías especializadas en esos delitos. ¿Qué quiero decir con eso? Una persona víctima de violencia contra la mujer entra en un ciclo de violencia. Es decir, en principio es ofendida, en una segunda fase empieza a creerse la ofensa, en una tercera fase ya empieza su capacidad personal empieza a degenerarse, empieza a tener ansiedad, sufrimiento. Cuando ya eso se vuelve un círculo, ya esa mujer es difícil que salga de esa situación, a menos que, bueno, tenga a Cristo en su corazón y, bueno, una persona con Cristo también le pueda predicar y pueda salir de esa esfera. Pero, sin embargo, el Estado, de manera objetiva, creó los tribunales especializados. La responsabilidad penal del adolescente, conocemos que una persona, un menor de edad, no es enjuiciable sino hasta los 12 años en adelante. Y por eso requiere de jueces especializados que puedan darle a ese menor de edad un buen tratamiento para que pueda salirse, pues, de lo que es la vida criminal. La jurisdicción penal militar es la jurisdicción que juzga los delitos que, valga la redundancia, son realizados por militares en el ejercicio de sus funciones. Y el juzgamiento a altos funcionarios quiere decir que es el juzgamiento, como recientemente se hizo a la Fiscal General de la República, que es ante el Tribunal Supremo de Justicia. El derecho civil. El derecho civil se inicia a través de una demanda, que es un acto de procedimiento, es un reclamo de un derecho, se interpone ante una autoridad judicial en nombre de cualquier persona física o jurídica contra las mismas concepciones, es decir, jurídica contra natural o natural contra jurídica. Inicia un proceso civil y debe reunir los requisitos previstos en el Código de Procedimiento Civil. Fíjense algo, nuestro propósito en el monte de leyes es que nosotros tengamos una concepción bastante
concretas sobre qué estamos percibiendo, sobre qué estamos hablando. Si bien es cierto, las leyes no fueron constituidas por magistrados, las leyes no fueron constituidas por faraones, las leyes fueron instituidas por Dios y su cumplimiento en Dios son obligatorias. Así que, en el mismo modo, nosotros como ciudadanos, para vivir bien, debemos respetar las leyes que fueron impuestas por las personas que nosotros elegimos para que ellos rigieran nuestras vidas, nuestra sociedad y nuestras comunidades y nuestros poderes públicos. Así que nuestro llamado es que quien se sienta representado por este monte, por esta esfera de la sociedad, pues pueda acercarse a nosotros, a los representantes y coordinadores, y pueda adentrarse en lo que es el mundo del derecho. El derecho va más allá de lo que muchos conocen, un tribunal. No, el derecho es el respeto primeramente de una persona a la otra. Yo te respeto porque conozco que tú eres una persona, que tú también puedes tener un buen momento, un mal momento, puedes tener un mal carácter. El derecho es conocer que la otra persona también tiene necesidades como nosotros. Y el derecho también es reconocer que tú, por tu voluntad, no puedes quebrantar o requebrajar una normativa, o no puedes requebrajar ni lesionar a una persona, a un tercero. Entonces, quienes se sientan interesados por este monte, por esta esfera de la sociedad, estamos a su completa disposición. Y bueno, yo creo que debemos darle un aplauso a los coordinadores por esta especial labor.